invitados y con completa libertad de hacer llegar sus dudas, sus preguntas, sea por los medios virtuales que nos hacen estar más cercanos y vencer las distancias. Bueno, consultoría técnico pericial y la reconstrucción de hechos y estrategias de defensa. Como dijo la compañero Israel Bravo y yo, estamos adscritos a la Dirección de Apoyo Técnico Pericial, donde expertos estamos a su servicio, disponibles para todos los defensores y defensoras públicas a nivel nacional, en parte de complementarlos como equipo que somos dentro de la defensa pública y dar nuestro punto de vista como expertos, insistirnos en investigación y, por supuesto, tal como vamos a hablar el día de hoy, participar en calidad de consultores técnicos en la jurisdicción penal del artículo 150 del COP, que menciona esa posibilidad que tienen los defensores de hacerse acompañar de expertos, de peritos durante las actividades propias, sean ejercicios, sean audiencias, o en este caso, reconstrucciones de hechos. Es una oportunidad realmente dorada. ¿Quién aquí ha estado en una reconstrucción de hechos? ¿Me ayuda levantando la mano? Pocas veces, ¿no? De hecho, a veces es un reto logístico. Doctor me comentaba hace rato que, bueno, que la doctora, ay, doctor, pero es ahora y en este lugar, cuando recibió la solicitud de reconstrucción de hechos. Y bueno, parte de las variables que vamos a hablar el día de hoy, lo que le digo, bueno, bienvenido. Básicamente, bueno, vamos a hablar de la reconstrucción de hechos como actividad, hacer un pequeño paseo por distintas definiciones, los requisitos, la reconstrucción de hechos como principio de la criminalística, también el marco jurídico, elementos de interés y, por supuesto, una parte muy interesante que les tenemos preparada al final, que son diferentes casos de estudio para aprender de nuestra experiencia y de casos que hemos abordado como consultores técnicos en el ejercicio de nuestras funciones aquí en la defensa pública. Fíjense, la reconstrucción de hechos es difícil a veces reconocer que no está definida ni normada. De hecho, cuando empezamos a abordar esta investigación hace tiempo, nos percatamos de que hay gente que pensaba que estaba en el COP, gente que pensaba que estaba debidamente normada y no es así. Traigo el artículo 503 del CPC, el Código de Procedimiento Civil, porque este sí bien se toma, digamos, la responsabilidad de definirlo y asimismo para conocer que no estamos limitados a la jurisdicción penal, sino a otros tipos de jurisdicciones, que nos obligue a comprobar que un hecho se ha producido de determinada forma o de otra. Interesantísimo y me gusta mucho esta definición, por cuanto, bueno, como es vieja, vemos que habla de reproducción fotográfica o cinematográfica, es decir, en video. El juez debe asistir al experimento. Me encanta que la define como un experimento. Y fíjense que, bueno, nosotros los criminalistas abordamos nuestras labores de acuerdo al método científico, porque somos científicos, ¿no? A diferencia de los abogados, que ya es una ciencia social. Sabemos que recolectamos datos, nos planteamos hipótesis, las testeamos o las probamos, que sería la fase experimental, y después podemos concluir. La reconstrucción de hechos se pudiese decir que mezcla elementos del método científico desde la recolección de datos, desde el testeo o experimentación de nuestras hipótesis, hasta abordar las conclusiones a manera de esta interpretación que vamos a tener in situ, contextualizada. Y ahí porque me tomo la libertad de definirlo como una oportunidad de oro que tenemos en la búsqueda de la verdad y como defensores públicos, a veces en la obtención de algún logro que beneficie a nuestro representado, porque estamos claros que si bien el sistema de justicia tiene como fin supremo la búsqueda de la verdad, muchas veces los abogados quieren ganar, ¿o no? Sí, no. Y muchas veces nos damos cuenta de que tenemos posibilidades, que el expediente dice algo que no pasó así, directamente se lo digo, porque buscamos de tener una verdad procesal que vamos a ver si de verdad se puede sustentar en todas estas fases de vaciarnos por los datos que tenemos,
por la interpretación, por la sana crítica, por esta inquisición científica. La ciencia se nutre de la crítica, se nutre de la inquisición, se nutre de la duda. Es por eso que nosotros, sanamente y a través de la sana crítica, la exponemos, y es el ejemplo que la logramos exponer durante reconstrucciones de hechos. Vamos a continuar viendo algunas definiciones. Sarmiento la define como una inspección, y también, si bien el COP no define la actividad de reconstrucción de hechos propiamente, se aborda con base en varios artículos, como muchos de ustedes conocerán, con base en la inspección, en la libertad de prueba, en el debido proceso del 49 constitucional, y eso nos permite incorporarla al proceso. Fíjense, Sarmiento habla de una inspección con la incorporación de testigos, imputados, víctimas y expertos, con la finalidad de hacer una reproducción de estos actos ejecutados durante la perpetración de los hechos objeto de la investigación. Por supuesto, de la forma más real posible. Y ahí está muchas veces el reto del Ministerio Público, el reto de la defensa pública y el reto de nosotros como servidores públicos, como funcionarios del sistema de justicia. Y otra reflexión que les puedo hacer: fíjense que cuando tenemos esta reconstrucción de los hechos en el sitio propiamente del suceso, no tenemos ese ambiente constreñido de una sala de juicio. ¿No les parece? No es lo mismo un barrio a las 11 de la noche con las personas allí presentes que la sala del piso 2 del Palacio de Justicia con su propia solemnidad. Es por eso que también les invito un poquito a reflexionar en nuestra habilidad, por supuesto, basada en la preparación previa, en eso que llaman, no me gusta mucho el término, pero si lo permiten, eso de jugar vivo. Porque tenemos que tener los ojos abiertos, señores, cuando estamos en el sitio del suceso. No es todo tan sencillo como que sabemos lo que vamos a encontrar. Por eso, parte de la preparación no solo es empaparse de las pericias, de las declaraciones, de las versiones, de la naturaleza del hecho antes de ir para ese sitio, sino también tener la mentalidad abierta a que posiblemente se nos llegue a incorporar una variable de estudio que no teníamos planteada, que no teníamos nosotros en nuestra estrategia. Imagínense, bueno, el señor que luego de una noche de una cana al aire llega a su casa con un cabello rubio colgando aquí, le dicen algo, esa persona está abierta, ¿verdad? Oye, no, una excusa aquí bajo la manga. Pasó esto, pasó, no, es una compañera que le di la cola. Disculpen el ejemplo, pero es alguien que va a hacer uso de sus habilidades, porque hay mucho en juego. Nosotros tenemos muchísimo en juego, que es la libertad, que es la impunidad o debida sanción de la persona que está siendo procesada. Y por eso, por supuesto, como profesionales que somos, debemos hacer uso de esa habilidad, de esa atención, de esa viveza, pero bien abordada en el sitio del suceso. Y cuando veamos los casos de ejemplo, me voy a permitir darle un par de esos de ejemplos, ¿no? Entonces sabemos que para abordar una reconstrucción de los hechos, por supuesto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La primera pregunta que hace uno en el 6CPC, yo vengo del 6CPC, y cuando uno toma denuncia, diga usted, lugar, hora y fecha de lo que yo antes narrado, ¿cierto? Fundamental. Y usted dirá, no, claro, doctor, ¿usted qué habla? Lugar, hora y fecha. Pero yo he estado en juicios donde nos damos cuenta que no están claros dónde pasó el hecho. Estoy seguro que, y parece una barrabasada, pero dice, tú no sabes dónde pasó y sabes que fue él. Y nos enfrentamos a eso, ¿no? Pero claro, lo podemos ver, pero tenemos que hacerlo llegar al tribunal, hasta la misma voluntad del juez de proporcionar justicia, de hacérselo verde y de demostrárselo también, por supuesto. La presencia propiamente del imputado, del testigo y demás personas consideradas involucradas en el hecho, deben estar allí, nos van a acompañar y van a aportar muchas veces valiosísima contribución a través de sus declaraciones, de sus puntos de vista. Personas que estaban allí, personas que posiblemente tengan conflictos de interés, que es algo prácticamente omnipresente en nuestra jurisdicción penal. Mucha gente
que aportamos como testigos, que traemos al proceso, es víctima también. Está involucrado con el victimario de alguna otra manera, son personas, y no, quiero que quede claro que no nos van a decir a veces la verdad, o tienen toda la intención manifiesta de decir una partecita de la verdad, pero no toda. Fíjense, y valga el ejemplo, que una situación muy común dentro de la jurisdicción penal acá en nuestro país es que testigos referenciales dicen que son testigos presenciales. ¿No les ha pasado? Sí. Y no sé si me equivoco, corrígeme, el patrón suelen ser mujeres familiares de la víctima. Yo vi cuando lo mataron. Y te lo dicen así, no, yo lo vi, la declaro. Yo lo vi, estaba fulano, mengano, sutano, perencejo, yo los vi, escuché los disparos y los vi que pasaron con pistolas. Y te dicen, oye, pero a las 2:30 de la mañana, señora. Sí, ahora tomo café. No lo han visto. Sí. Estamos claros en eso. Y uno a veces sabe que no fueron testigos presenciales, pero oye, es su hijo. Y no quieren que haya ese vacío. Ellos escucharon de que había sido la banda de Pata Seca, que son fulano, sutano y perencejo, y los menciona a todos. Yo la otra vez tuve un caso, me llamó la atención, porque claro, eran 5 imputados, los de la banda, pero uno me decía, yo ese día estaba en la playa. Se lo juro que yo no pienso así, soy malandro, si soy de la banda, si estoy mencionado en todo el expediente, no digo que no, pero ese día yo no estaba. Y pasa, realmente, porque la gente cuando nombra, te nombra a todo el mundo, a toda la banda. Y los funcionarios muchas veces cuando estamos de ese lado, le decimos a la gente, igual tú eres ladrón, tú vas para eso. Y me disculpan el coloquialismo, pero yo vengo de allá, del CICPC. No vamos a negar una verdad que a veces es del tamaño del sol y que es como las autoridades del CICPC no es objetivo, viene de la mano del Ministerio Público a sustentar una tesis y tratan de meter esa verdad muchas veces dejando cabos sueltos y ahí entramos nosotros como expertos. Ahí entra el defensor público como garante de la verdad, como mano izquierda, como los derechos humanos que ayudan a que la sociedad sea a veces más pacífica, porque sabe que están ustedes. Muchas veces saben, no, hay un defensor público que él sí me escucha y me ayuda, y trata de decir la versión que yo le dije. Y entonces eso, desde el punto de vista criminológico, esa persona, ya está la labor, adorable de los defensores públicos, esa persona es menos violenta. Porque si todo el gobierno, si todo el Estado llega a atacarlo, esa persona a veces uno le comprende su nivel de antisocial y de violencia, porque si una persona atacada desde todos los puntos de vista desde que es persona, pues prácticamente, disculpen el ejemplo. Por supuesto, ubicación del imputado, testigos y demás personas en los lugares correspondientes, y ahí está el ejemplo de la señora. Señora, póngase donde usted toma café, una pared que no ve para ningún lado. No, pero yo escuché y me asomé. Yo estaba en los sitios y a veces, porque la gente no sospecha que uno va a llegar hasta ese detalle. Aunque asómese por la puerta, por la ventana en la que vio. No, bueno, lo que pasa es que si yo me paro aquí y veo más o menos, no ves. Poco factible la versión aportada por la ciudadana. Y uno desarrolla ese argumento, desarrolla esa sana crítica, pero muchas veces las personas están en los lugares correspondientes y bueno, nos asisten como criminalistas, como superiores de la justicia, a darnos cuenta de la verdad, de los hechos. Y un ejemplo gracioso que pasó hace algunos años era que había una señora que nos estaba acompañando como testigo. Entonces cuando el imputado decía, no, entonces yo entré por aquí, la señora, fíjese, hacía y el juez, señora, haga silencio, pero la gente casi que aguantando la risa. Es una sala crítica y era un testigo presencial sin muchos conflictos de interés. Bueno, esa persona yo creo que hizo más por el caso que casi que el fiscal del Ministerio Público, o sea, para restar en credibilidad ser representado nuestro, porque realmente estaba manifestando algo incoherente. Y aquí todos hemos trabajado con procesados, a ellos les suena muy bien en la cabeza su cuento, ¿cierto? Pero échalo en el sitio. Pero también hay fiscales que les suena buenísimo su versión en la cabeza, buenísimo. Homicidio calificado, vamos al sitio y vamos a ver cómo el fiscal a veces se le cae su castillo de cartas, como dice el dicho, no lo pueden sostener, porque no es lo mismo un expediente, una salida del tribunal, una oficina de la fiscalía con aire acondicionado,
que 24 de julio a las 2 de la mañana una escalera. Además, escalera estratégica que comunica 3 barrios completos de Petare. Ahí es cuando tú dices, oye, es diferente, ¿cierto? Y fíjense un ejemplo. ¿A usted no le ha pasado que ven una posada en Instagram? Oye, qué espacioso. Oye, cuánta paz se ve. Llegas al sitio y todo lo contrario, que coño me estafaron, una broma así. Porque muchas veces con la foto, con una inspección técnica, no logramos apreciar la dimensión completa. Y no solo la dimensión completa de un sitio de suceso, sino los diferentes elementos de convicción y cómo se integran estos elementos de convicción. Es decir, determinar las factibilidades y falencias de los fenómenos y hechos plasmados en declaraciones. Es imposible que usted vea desde allá. Es imposible que usted le dé el disparo con determinado ángulo en ese lugar. O como les dije, la fiscalía se pone, oye, es difícil yo poder demostrar al tribunal de que en verdad el sitio fue aquí. Y es por eso, bueno, recordemos que la criminalística básicamente analiza toda esa concatenación entre diferentes elementos y pretende reconstruir el hecho. Y es que la reconstrucción de hechos es para lo que estamos los criminalistas. Es nuestro leitmotiv. La criminalística busca, a partir de la evidencia física, saber qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué pasó, cuándo pasó y quiénes están involucrados, digamos, en el hecho. Ahora bien, como les digo, la reconstrucción de hechos no solamente es un experimento. La inspección no solamente es con la finalidad de comprobar que un hecho se ha producido de determinada manera. Será la reconstrucción de hechos en su acepción jurídica, en su acepción de los procedimientos civiles, procedimientos penales, también es un principio de la criminalística. Uno de los más importantes, aunque quienes hablan del principio de local, el de intercambio, dicen que es el básico de la criminalística, pero fíjense, aquí está, reconstrucción, porque una vez interpretados estos elementos de convicción, estas pruebas, que además son evidencias físicas, no son declaraciones, es decir, tienen más fuerza que una declaración muchas veces, son incontrovertidas, basadas en, mira, 300 años de ciencia, de que Newton empezó con el método científico, y es por eso que el uso de determinados elementos va a dejar señales en la víctima, si es un delito contra la persona, va a tener relación con el sitio del suceso, va a producir una serie de elementos, va a intercambiar características. Estas características, por supuesto, van a tener correspondencia, por lo menos. Los microsegmentos en un proyectil van a tener correspondencia con el ánima del cañón del arma de fuego. Y esto nos va a permitir, a su vez, la reconstrucción. ¿Se acuerdan cuando al inicio les hablé del método científico, no? Bueno, esa reconstrucción es cuando ponemos nuestra hipótesis en prueba, bajo la lupa. Es decir, cuando alguien nos dice, no, mira, claro, algo está súper demostrado, 9,8 es la aceleración de la gravedad. Tú mides 10 veces una pelota cayendo, la sacas el promedio y le da 9,8. Claro, pero estoy hablando de ciencia básica que no hay discusión, pero a veces es difícil decir que él le quitó la vida a alguien, que él desarrolló determinadas acciones típicas antijurídicas que está demostrado que fue en contra de otra persona a esta hora bajo determinadas circunstancias. Y como les digo, en los casos yo creo que lo vamos a ver un poco más claro. Después de, ahorita les voy a acompañar a mi colega Israel y después nosotros nos vamos a volver a ver la cara para discutir algunos casos que hemos tenido. Y bueno, también si quieren incorporar alguna anécdota, alguna discusión, lo que les decía, el doctor me decía, no, que la juez cuando le dije esto, claro, pero es el contexto de ese caso, es esa hora, es ese lugar, y por ahí no quería, pero le sirvió también como negociación. Bueno, no la hacemos, pero por ahí una cautelar. Y porque en verdad yo los comprendo a ustedes, defensores públicos, el campo es complejo, el campo es de que ustedes hacen carrera en los tribunales, de que tampoco es un caso que tienen, ¿cierto? No podemos ir para la reconstrucción para todos los casos, pero va a haber casos cuya complejidad, cuyas variables de estudio, la información también que les podamos aportar nosotros como expertos,
nos llame la atención y solicitemos esa reconstrucción. Porque, de hecho, si me permiten el ejemplo, nosotros en apoyo técnico pericial, previa solicitud de los defensores públicos, puede ser por teléfono, sin mayores, digamos, requerimientos de memos oficio, podemos ir al sitio de sucesos si lo consideramos y vemos, oye, tal cual, ¿sabes? No cuadra la bajada o la subida con los ángulos de la trayectoria balística, hay elementos de interés, a veces viene un chismoso y nos dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, estamos viendo que mataron a una señora hace como un mes. En verdad no fue fulanito, eso no me pasó la otra vez. Un homicidio en las escaleras del Centro Financiero Latino, de madrugada, a las 3:30. Pollito, alias Pollito, se llama el defendido, hoy en libertad. Vamos, no sé qué, está cerca y había elementos de interés dentro de la investigación. Teníamos lo que llaman un insumo de información coloquial, es decir, un chisme, de que ellos que había sido otra persona, que tenía problemas con el defendido. Tal cual nos vinimos para el Centro Financiero Latino, hicimos nuestra inspección, hay cámaras del sistema 911, que nosotros se las identificamos a ustedes, no tienen tiempo de ir al sitio, mira, solicitemos esta cámara, solicitemos esta cual, tiene además un número de referencia, cámaras privadas en el edificio Iberia, que deben ser el lugar de los hechos, pero lo que le iba a decir, cuando estamos recorriendo el sitio, alguien nos dice, no, chavo, eso es que él tiene problemas con fulano y mengano, ¿sabes? Y alguien que no era parte de la investigación, no estaba con nosotros, lo conseguimos en el sitio. Y nosotros, ok, y de verdad, con un caso exitoso, no solo las variables técnicas del sitio del suceso, presencia de cámara, ese par de información, citas que teníamos por ahí, se las hicimos ver al defensor público, las pusimos en el juicio y alias Pollito, libertad plena, señores. No fue él. De verdad tenía un caso de homicidio grave con un pico de botella, las fotos no eran bonitas, se podrán imaginar, pero libertad plena. Gracias al trabajo mancomunado del defensor y de los expertos de apoyo técnico pericial, del abordaje del sitio, no hizo falta la reconstrucción, pero valga el ejemplo de que muchas veces hay cuestiones en el sitio que son de interés para nosotros. Fíjense lo que les decía, distintos artículos nos pueden acompañar desde el punto de vista jurídico de la consultoría técnica pericial en la ejecución de una reconstrucción de hecho. Cuando ustedes, defensores públicos, consideren ser asistidos por un consultor o consultora, aquí siempre hay como discusión. A mí me encanta el derecho porque me doy cuenta que hay mucho de que nos damos cuenta cuando lo interpelamos. Le comunicará al juez. Aquí no dice si el juez se lo dice o no, ¿no? O sea, la palabra comunicar en un momento le solicitará como permiso. No. Me voy a hacer acompañar mañana por un defensor público. Él no dice tampoco si es escrito oral. Y usted el día de mañana viene con su defensor público. Muchos jueces no, lo niegan. Nos han juramentado cuántas veces porque se confunden con perito, experto, consultor técnico. Se levante la mano. Y yo, pero yo estoy aquí como consultor, ¿sabes? A mí no me deja juramentar, pero bueno, digamos que el sistema de justicia está en constante evolución. Podrá presenciar las experticias, declaraciones. Muchas veces estamos en las audiencias por cuanto logramos, digamos, vencer un poquito esa complejidad que hay cuando un experto en determinada ciencia, arte, oficio, le habla a unos abogados, a juez, fiscal y defensora, posiblemente no logre comunicar la totalidad de sus hallazgos. Es normal, es parte de nuestra profesión. Tenemos que partir de una perspectiva multidisciplinaria, transdisciplinaria, de hacernos entender como científicos por un tribunal, por un juez, por un fiscal, por un defensor. Pero también les pregunto, muchas veces el experto no tiene la intención de que le entiendan. Muchas veces tiene la intención únicamente de quedar bien y de ocultar los límites de sus análisis. Porque de hecho pasa, muchos expertos cuando vienen a veces de otras instituciones, por lo menos de una clínica o del IBIC, no están acostumbrados al sistema de justicia y dicen, no, mira, este equipo puede fallar. Y tú ves al fiscal sudando, no diga eso, porque están acostumbrados a sus expertos del CIC, pensé que les cubren las espaldas, les cubren la falla, callan lo que no deberían callar, pero para eso estamos nosotros y para eso están ustedes los defensores públicos. También, como les dije,
la reconstrucción muchas veces se aborda como una inspección, porque tal cual vamos a comprobar el estado de lugares, cosas, rastros y efectos materiales, pero también lo vamos a concatenar con los datos que ya tenemos. En una reconstrucción, muchas veces llevamos a los expertos que hicieron la inspección técnica, llevamos a los expertos que hicieron la trayectoria balística, hemos tenido la experiencia hasta de apoyarlo, y ahí es donde les digo un poquito más de viveza, de ojos pelados. Están los expertos del Ministerio Público tratando de cuadrar, porque eso era lo que estaban haciendo, una trayectoria balística, y nosotros dijimos, no, doctora, nosotros aquí tenemos el kit de trayectoria balística, sí, a la orden, objetivo para que ellos lo usen. No, esos expertos en balística, créeme que no les gustó nuestra recomendación. No, doctor, aquí está, con rayo láser y todo, con batería. Después esos señores, cuando trataron de cuadrar la experticia que habían hecho un año antes en el sitio del suceso, se volvieron un 8. De hecho, fíjense, ese caso que les estoy nombrando, un caso de un adolescente, una reconstrucción en La Guaira, tuvo la libertad plena después de la reconstrucción, porque la jueza más bien casi que se molestó. ¿Qué desastre es este? No, que él estaba aquí, doctora. Y además los señores como si fuese, no sé, el juez, ellos eran jueces, pues. No, doctora, estaba aquí, estaba aquí. Y la jueza, pero no le cuadra nada, ¿sabes? ¿De dónde le dispararon? No, bueno, pero le dispararon así. No, no podía. Realmente se demostró que, un poquito, que no era factible la versión de los expertos en trayectoria balística. No lograba involucrar o relacionar en una misma trayectoria el lugar, la víctima y el victimario. Pero si uno no está ojo pelado en ese momento, digamos como a los beisbolistas, nos cantan ese strike y no nos dimos cuenta, no es la intención. Por eso también, bueno, también la reflexión es, nos podemos hacer acompañar de expertos, debemos estar debidamente preparados, empapados, debemos nosotros también testear las diferentes hipótesis, porque como les digo, a veces la versión del defendido suena muy bonito en su cabeza, pero cuando la vamos, no digas eso, mejor no declares, si vas a decir eso, no declares. Entonces, claro, ahí estamos nosotros como aplicantes del método científico para abordar de que esa versión no es factible, pero la del Ministerio Público tampoco. Entonces vamos a orientarnos por acá, o vamos a trabajar las fallas, pues la sana crítica, porque no todos los casos son un enfrentamiento, que tenemos un acta de los juzgados de qué fue lo que pasó. Muchos casos, mira, está la duda, mira, no puedes demostrar que él estuvo allí. Modo, tiempo, lugar, y además vas a saber quién, si no sabes ni dónde, ni cuándo, ni cuándo, porque suele pasar. Entonces le digo, determinar las factibilidades, falencias, a través del método científico, de los principios de la criminalística, tenía que hacerles llegar la libertad de prueba por cuanto es muchas veces el artículo que se expone como base para incorporar una actividad no normada como es la reconstrucción de hechos dentro de un proceso, igualmente en cualquier etapa del proceso de investigación, hasta juicio. Pero eso ya se lo dejo a ustedes, los especialistas del derecho, para que hagan uso de estos instrumentos legales para lograr avanzar, digamos, nuestras labores. Existe una sentencia del año 2000, sale casación penal, que habla de resaltar el objeto, de que es la obtención de la verdad. Esta sentencia es siempre citada en solicitudes de reconstrucciones de hechos y en interpretaciones propiamente dichas de los alcances y posibilidades que tenemos cuando desarrollamos esta actividad. Y bueno, antes de darle la palabra al compañero Israel Bravo, colega y amigo, no es una dramatización, no es que la gente se va a poner ahí a hacer sus mejores dotes actorales, no. Si bien a veces tenemos que hacer un poquito de tratar de dramatizar qué fue lo que pasó, es una actividad científica donde vamos a interpelar, donde vamos a hasta interpretar, reconocer, estudiar todas las relaciones que existen en el sitio del suceso con los elementos de convicción que logremos llevar, desarrollar y muchas veces lo que les digo, con esta labor sumamente técnica, científica, llegamos a la experimentación de nuestras teorías del caso
de nuestras hipótesis. No es lo mismo la hipótesis de la fiscalía, que nosotros pretendemos desmontar, criticar, establecer su falta de coherencia. Si es una hipótesis de la defensa, debemos también fortalecerla, estudiarla para que se adapte al sitio del suceso. Debemos también, por supuestísimo, analizar si nos es viable la reconstrucción. Si le ha pasado, como que no, mejor no la pedimos, porque no nos favorece a nuestros objetivos. Pero también, a veces podemos decir, oye, pero si no la pedimos, nos vamos a quedar con la versión del Ministerio Público. Nos vamos a quedar con esas fotos del expediente y una inspección técnica que el experto que fue para el sitio me dijo que eso no es tan así, que hay otras variables que no fueron incluidas allí, porque entonces prácticamente nos quedamos con esa única versión, con la imposibilidad de llevar el juez a ese contexto. Y ya, para finalizar, antes de ver algunos ejemplos y algunas consideraciones de las actuaciones que vamos a someter a estudio dentro de la preparación para esta reconstrucción de hechos, como les dije, no es lo mismo una oficina del Ministerio Público que el sitio del suceso. Y también para el juez, realmente, con toda su experiencia, con toda su capacidad e interés de aplicar justicia, no es lo mismo estar en el tribunal que estar en el sitio del suceso. Me pasó una vez, eran unos funcionarios de Polibaruta que tuvieron un enfrentamiento en el hospital del Llanito como a las 11:30 de la noche. Reconstrucción que realicé con el doctor Gabriel Sen. Y señores, créanme que, claro, los jueces a veces son funcionarios y no los quieren mucho, y el caso tenía muchas declaraciones testimoniales, pero cuando estábamos a las 11:30 de la noche en el Llanito, con todo lo tétrico que puede ser un hospital de noche vacío, el hospital es grandísimo, tiene salas, escaleras condenadas, partes que no se usan. Ahí estoy seguro de que el juez se da cuenta que los funcionarios no somos tan malos, de que hay que estar en ese contexto, hay que estar a las 12 de la noche cayéndose a tiro en un pasillo oscuro de un hospital público. Y claro, lo podemos decir, pero cuando estamos en el sitio, señores, sin duda nos afecta, porque contextualizamos las experticias, contextualizamos las declaraciones y hasta contextualizamos la actuación de nuestro representado. Porque usted sabe, quién sabe si la jueza se acordó, ese día yo estaba en mi casa tranquila durmiendo y este señor aquí enfrentándose, y además lo estamos juzgando por homicidio. Estoy seguro que algo se puede lograr positivo para nuestro representado y hasta para la utópica avance en la búsqueda de la verdad. Cuando contextualizamos la criminalística es meramente contexto, pero sabemos que no es lo mismo estar en el sitio a analizar un expediente, por mejor que sea la investigación, por mejores que sean las fotos, por mejores que sean las declaraciones, no es lo mismo. A mí por lo menos me gusta ir al sitio. Me gusta ir al sitio porque uno se da cuenta de cosas que le digo que a veces ni siquiera teníamos en el radar. Nos damos, por eso también la mentalidad abierta, la necesidad de estudiar las versiones, de valorar, a veces hasta de practicar el interrogatorio. Nosotros como expertos hemos servido para, mira, ¿qué va a contestar? Porque a veces los expertos suelen contestar lo mismo. ¿Qué contesto si le pregunto esto? Bueno, vamos a enfocar la pregunta de esta forma, de esta otra forma, para lograr exponer algo que sabemos que está allí, pero que nosotros como profesionales tenemos muchas veces que escudriñar y que a veces hasta utilizar nuestras propias habilidades de oratoria, de interrogatorio, como les dije, hasta un comentario como el puede ser de utilidad para la búsqueda de la verdad. Será coloquial, y me disculpan el coloquialismo casi que extremo, pero le reconozco su consecuencia importante en la libertad de las personas, en la justicia de las víctimas y en la búsqueda de la verdad como tal. Muchas gracias por su atención. Volvemos a conversar al final para ver los casos. Bueno, vamos a tomar un pequeño break, ¿les parece? Después continuamos entonces con los compañeros. Y gracias.
Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Está bien? Ok, bueno, fíjense ustedes. Bienvenidos todos. Buenos días, espero bueno, que no me conocen. Ya por acá somos compañeros de trabajo. Y bueno, me gustaría bastante amplificar más aún los conceptos y la charla y la conversación que acaba de dar el compañero y gran profesional Emilio Vidal sobre la reconstrucción de hechos. Pero fíjense ustedes algo muy importante que ahora vamos a tocar acá. Las reconstrucciones de hechos no se dan solas, evidentemente. Tienen que tener una solicitud. Vamos a hablar un poco sobre los casos que he tenido aquí en la defensa pública y cómo se han solicitado y todas las anécdotas y todas las vivencias que he tenido acá en mis 13 años de servicio acá como consultor técnico, ¿no? En este punto particular, nosotros, por ejemplo, yo nunca se me olvidó un día que estaba en un juicio con un defensor público, un caso de un guardia nacional que sin querer desvivió a una persona en una discoteca, fue a darle lo que llaman vulgarmente o coloquialmente un cachazo con una 9 milímetros, y cuando hace esto así, este movimiento, ejecuta el disparo y hace una trayectoria. ¿Qué pasa? Yo le digo al defensor público, sería idóneo pedir una reconstrucción de hechos para determinar que efectivamente no fue un disparo directo o un disparo intencional, sino un disparo accidental por la acción del golpe del... Evidentemente tenemos que, como defensa técnica, hacer una utilidad y pertinencia. Y le dije al defensor, por favor, pida la reconstrucción de hechos. Él se paró. Bueno, vengo acá a pedir una reconstrucción de hechos. ¿En base a qué? ¿A razón de qué? Vengo a pedir una reconstrucción de hechos motivado a que mi asistido me manifestó en este particular que él hizo una acción de un golpe y resulta ser que en ese interín hubo el accionamiento accidental del disparo y queremos comprobar esa hipótesis a través de una reconstrucción de hechos. Es más lógico que solamente pararse y decir reconstrucción de hechos. ¿Se la negaron? Evidentemente. El doctor, pero ¿por qué no lo argumentó? Entonces, eso pasa. La utilidad y pertinencia es muy necesaria y más con nosotros que se pueden apoyar ustedes con nosotros. Y yo, pero doctor, no, se me pasó y estoy apurado, tengo otro juicio. Ya no está con nosotros acá en la defensa, porque este evento de repente no le... Porque ser un defensor público es una pasión, pero no por ahí. Totalmente. Y ustedes me apoyan con eso allí porque sencillamente a mis 13 años de estar acá, vuelvo y repito,
he visto que hay vocación, el defensor público es una ser defensor público es una pasión que no todos tienen. Hay defensores públicos que, bueno, yo he visto y después renuncia porque después tú lo ves, pero el que se queda es porque ama lo que hace, tal cual así. Pero fíjense ustedes, algo muy importante. Ya viendo esto que se solicitó la reconstrucción de hechos que el amigo acá expresó sobre la recreación artificial sobre las hipótesis, porque estamos en un principio contradictorio. Aunque no soy abogado, pero evidentemente estamos en un principio contradictorio, hay dos hipótesis en contra de ellos. La hipótesis de la defensa, la hipótesis del Ministerio Público. ¿Cierto o falso? Sí. Entonces, en este punto particular, bueno, como lo dijo Emilio, la verdad piadosa, la verdad verdadera, la verdad procesal, muchas verdades. Pero aquí, en esta reconstrucción de hechos, puede idealizarse la hipótesis que se acerque más a la realidad. Pero ¿cómo yo hago una reconstrucción de hechos? Que es el punto que va. La reconstrucción de hechos no se hace sola, tiene que tener elementos propios de la reconstrucción. Cuando vamos a hacer la reconstrucción, que se lo quitamos y la acuerdo, que van todas las partes, va el juez, va el alguacil, va el Ministerio Público, van los acusados, todo este tipo de partes allí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Primero es las declaraciones testimoniales, es decir, las actas de entrevista. Y entrevistar a las personas, los testigos presenciales, saber que es verdad. Ahí se va a saber si ese testigo fue presencial o no. Y tengo un caso que lo vamos a decir ahorita, que trabajé directamente, que es un caso que yo hice como bueno, no lo puedo decir ahorita porque es un caso TikTok, pero el diablo me obligó a hacerlo. Es un caso que ahorita lo vamos a ver y no lo referencio así como aquí en este parte, sino el homicidio de Guanapo. Dos adolescentes, una amiga mató a la otra sin querer, eso vamos a ver ahorita aquí. Pero el punto álido en este particular es que la declaración de los testigos es muy importante para pensar sobre el constructo de la reconstrucción de hechos. O sea, yo tengo que, cuando llego al sitio de suceso, donde ocurre el hecho, yo tengo que tener mis testigos, en caso de que existan también, porque esa es otra. Y si no existen testigos. El acta de investigación penal me va a decir las informaciones básicas del hecho como tal, que ocurrió allí. Y algunos participantes, algunas cosas, algunas anécdotas o particularidades del caso, ¿no? Esto, aquí quiero hacer un énfasis sobre la inspección técnica. ¿Por qué? Porque la inspección técnica es la que me va a dar a mí hora, tiempo, lugar, condiciones del sitio. Me pasó un caso de una reconstrucción de hecho de un infanticidio culposo en la avenida de Cuna, donde un muchacho, un adolescente, había supuestamente batuqueado a su hijo de 10 meses contra el piso. Pero efectivamente hicimos una reconstrucción, pero cuando llegamos al sitio, yo veo, era una pensión. En la avenida de Cuna hay muchas pensiones allí. Y yo estoy viendo características de una inspección que no son las acordes en la habitación 24. Cuando yo veo bien y leo la inspección, no, habitación 26. Y ya está todo armado dentro del sitio para hacer la reconstrucción. ¿Qué me quiere decir esto? No leyeron bien, y se iba a hacer la reconstrucción en otro lugar donde no era el sitio del suceso. Y gracias a que, bueno, tuve la apreciación de observar que se encontraba era la habitación 26. No, mire, pero sin nada más bueno. Ay, sí, tiene razón. Nos mudamos todos para la habitación 26 y terminamos haciendo la reconstrucción. Evidentemente no hubo una intencionalidad del chico de arrojar a su hijo contra el piso como lo estaba manifestando el Ministerio Público, sino sencillamente se le cayó. El chico también demostró que tenía unos dedos cortos, adolescente, todo ese tipo de cosas. Se demostró que era un infanticidio frustrado. Gracias a Dios el niño quedó vivo. Qué aliviado. Pero con politraumatismo, pero sí sobrevivió el niño. Pero era en grave frustración. Entonces se cambió de homicidio calificado a homicidio culposo. La defensa logró ese cambio de calificación allí.
Pero también tengo otro caso que sí fue, ya fue consumado un infanticidio, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, los levantamientos planimétricos también son importantes dependiendo de la naturaleza del delito. Este es el requisito sine qua non para todo elemento de reconstrucción de hechos. Y tenemos los protocolos de autopsia en caso de fallecimiento para saber trayectoria balística, causa de la muerte, todo este tipo de cosas. Este es uno de los requisitos más importantes también. Y la trayectoria balística en caso de cuando hay homicidio o enfrentamiento, y posteriormente a ello ¿se escuchan? Okay. En caso de enfrentamiento, cuando se utiliza un arma de fuego, aquí tenemos la trayectoria balística. Por lo general a veces no la hacen, nosotros la hacemos a veces en el sitio que lo vamos a ver ahorita. Ok, cuando hablamos del acta de investigación penal, lo hablamos de la pesquisa. Tenemos que recordar que la pesquisa es la búsqueda de información. La pesquisa que hace es buscar información, actas de entrevistas, actas policiales, resultados de experticia, todo este tipo de cosas. Y bueno, las pesquisas policiales son labores de investigación de campo, las cuales se basan en la búsqueda de información, como lo hemos dicho actualmente. Pero ¿quién lo hace? El funcionario policial. La inspección técnica. Este es el punto que quiero llegar, señores. Quiero que ustedes, como asesores públicos, tengan un énfasis de la importancia de la inspección técnica. De hecho, tuve un caso, y hablo esto así para que la audiencia tome conciencia en general, en las regiones, todos los que estamos acá presentes, de que la inspección técnica es muy importante. Hubo un femicidio agravado en Petare, la defensa pública, donde el señor, después que comete el hecho, él sale corriendo al metro y se arroja para suicidarse, y resulta ser que bueno, lo que hizo fue una amputación de pierna nada más. Llegó allí. Pero, fíjense ustedes algo muy importante que pasó allí. Cuando hubo la inspección técnica y las actas y todo eso, dice la colección de un cuchillo, un arma blanca. Pero cuando hubo las fijaciones fotográficas, habían 2 cuchillos. ¿Dónde está la colección del segundo cuchillo? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no colectaste el segundo cuchillo? Y si fue un enfrentamiento y si entre ellos mismos estaban ellos dos allí, ¿vieron la importancia? Colectaron una sola arma blanca, pero en la fijación había 2 armas blancas. Una herramienta para la defensa técnica muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver para que no se duerma el público por acá, que creo que no se está durmiendo, ¿no? ¿Quién me lee esto por acá brevemente? Ya. La doctora. Buenos días para todos. La inspección técnica es una actuación técnica dentro de la investigación criminal que tiene por objetivo dejar constancia del estado original de un sitio de suceso o de hallazgo, con todos sus elementos incriminados, sus características físicas, ubicación geográfica, GPS, puntos cardinales, identificación y características de lesiones externas, con el especial interés en la obtención de elementos, evidencias. Gracias. Énfasis total en este particular. Inspección técnica. Leer el acta bien. Hay veces que no colocan lo que es la parte del método de búsqueda de criminalístico, si fue circunferencial, si fue zigzag, si fue cuadrante. Todos esos son elementos importantes para nosotros analizar, escudriñar el sitio de suceso que pasó allí, ¿no? En ese punto. Claro, el deber ser es abordarlo de esta manera, ¿no? Para entrar estériles y no tener modificaciones de ningún tipo, ¿no? Tenemos los tipos de fijaciones escritas, que es cuando hacemos la inspección técnica y hacemos la descripción del sitio, ¿no? Tenemos la fotográfica o fílmica, evidentemente son videos, y tenemos el levantamiento planimétrico, que es el croquis, lo que llaman el mapa del sitio, todo desde el punto de vista, varios tipos de planos, escala, versionados, todo este tipo de técnicas que utilizan el levantamiento planimétrico, y también nos puede dar referencia y nos podemos utilizar la reconstrucción de hechos como guía. La guía principal siempre va a ser inspección técnica, pero como guía secundaria podemos utilizar esto si se nos escapa algo allí, ¿no?
La trayectoria balística es muy importante y también para ver el caso que vamos a tener a continuación acá en este punto. Aquí vamos a ver el recorrido del proyectil, que es la trayectoria de la balística externa del proyectil que ejecutó el disparo, y podemos hacer una reconstrucción donde pudo haber estado el tirado para el momento de efectuar los disparos en caso tal de que hubiese disparo, ¿no? Todo eso lo vamos a comprobar en una reconstrucción. De hecho, lo podemos idealizar. Fíjense ustedes, muy importante tener el protocolo de autopsia cuando hacemos la reconstrucción en casos de homicidios, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita en un caso de un niño de Casacoima, un infanticidio culposo. El punto es que nosotros tenemos que saber heridas de entrada, heridas de salida, recorrido intraorgánico dentro del proyectil, si fue ascendente, descendente. Todo eso son idealizaciones que nos va a dar la hipótesis más cercana a la realidad. Porque ¿qué es lo que buscamos siempre? La justicia, la búsqueda de la verdad. ¿Cierto o falso? Entonces aquí tenemos que ver. De hecho, voy a contar una anécdota porque el tiempo me lo permite. En Maracaibo no hicimos una reconstrucción de esto, pero hicimos una inspección técnica judicial, extrajudicial, perdón. Una muchacha venía de trabajar, una muchacha de 26 años, venía de trabajar en una tienda y resulta ser que llegando a su casa recibe un disparo descendente de este tipo de trayectoria. Justamente aquí. Se trae una vena del corazón, fallece en el sitio. Resulta ser que los expertos maravilla de Maracaibo indican que el disparo vino de una casa que venía debajo del nivel del piso donde venía la ciudadana. La ciudadana venía aquí y el piso donde estaba el defendido era un plano inferior. Usted mismo está dando la respuesta. Estas personas duraron 10 años en juicio. 10 años en juicio, claro, bajo libertad, pero con presentación cada 8 días. Perdieron trabajos, porque también está pidiendo permiso constantemente. En ese punto, me llaman, o nos llaman al equipo de apoyo técnico pericial. Yo me presento hasta allá, hasta Maracaibo, eso fue en el año 2015, y resulta ser de que cuando vamos al sitio, y yo veo, primero no había orificio de salida en la ventana donde estaba el defendido dentro de la casa. Y lo que había era un peñasco así y una grieta irregular, producida presuntamente por un peñasco dentro de la ventana de vidrio. No tenía absolutamente características propias de un proyectil. Ya por ahí, pero él le había dicho que sí era de proyectil, el experto. No voy a decir nombres para no herir sensibilidades, ¿no? Pero el punto particular es que cómo la parábola del proyectil va a ser esto, y después va a ser hacia arriba. Primera vez que escucho un proyectil de arma de fuego teledirigido. Me supongo que en aquel tiempo, que eso fue en el año 2005, ellos tenían un GPS allí, tenían un mini drone en el proyectil y un gollón. Porque para hacer esta parábola, también, fíjense la parábola, sale aquí, sube, después curvea, baja y después baja. Pero el experto allá de Maracaibo indicó que el proyectil venía de esa casa. No, la de abajo. Una casa que está abajo del plano superior, del plano donde venía la víctima. Imagínense este punto. Imagínense allí esa idea tan que duró 10 años por culpa de los resultados de ese experticio de trayectoria balística. Cuando vamos allá, y aquí como consultor técnico, le mando a preguntar con la defensora pública, le hago la pregunta: ¿tomó en consideración las mediciones de altura entre el plano que se encontraba el tirador y el plano que se encontraba la víctima? Y el experto dijo: no lo tomé en cuenta. Una falla, ¿no? ¿Tomó en cuenta la distancia que había entre la víctima y el defendido? No lo tomé en cuenta.
El experto, por verse acorralado por las preguntas que se le estaban haciendo, se parte, inclusive la misma médico anatomopatólogo, yo se lo estoy diciendo, y ella llegó y me dio esta vergüenza, porque ella se bajó un poco la camisa acá, se dio un poco el brasier, y ella dijo por aquí, entró el disparo, y salió por aquí. O sea, dejó en claro que fue descendente, de arriba hacia abajo. Entonces, cuando se vio acorralado este experto, yo, esperen un momento, y si la víctima caminamos así. Y todo giró ahí, hubo beneficio con los defendidos porque le dieron libertad plena. Gracias a la actuación de nosotros allí como pericial ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque se descubrió inclusive, cuando nosotros fuimos al sitio, había un señor que le decían tiro loco, que cada vez que celebraba el béisbol, disparaba al aire, por eso le decían tiro loco. Y él estaba en un plato superior al de la víctima. Él vivía en el tercer piso de una casa allí. Y casualmente él se mudó después de ese hecho. Qué casualidad. Más nunca se supo nada de él, me supongo. Espero que las investigaciones hayan arrojado después en la búsqueda de ese señor llamado Tiro Loco, ¿no? Ok, fíjense usted algo muy importante. Tenemos la hematología forense o la morfología hematológica como elemento reconstructor. El análisis. Nosotros cuando vemos gotas de sangre, podemos determinar una altura a través de los radios de acción de esa morfología, las de arrastre, inclusive, las huellas cruentas y las de mano también. Hubo un caso de unos abuelitos del Marqués que mataron en el año 2000, y yo lo traje como cuando era funcionario del CCPC, porque venimos de esa casa de Vidal y yo, en el año 2008. Unos abuelitos fueron asesinados dentro de su residencia. Evidentemente fue el nieto que había mandado a ejecutarlos para quedarse con la quinta en el Marqués. Y resulta ser que había una mano de huella cruenta en la pared, y resulta ser que era de uno de los homicidios porque ellos estaban arrastrando y en ese momento no tuvieron particular. Entonces, por arrastre y por salpicadura. Aquí tenemos dos tipos, cuando la sangre es expulsada de manera violenta, tenemos dos tipos de sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial va a salir con proyección. Ejemplo, caso de la descuartizada de Petare, una señora que estaba como bonera en Petare, en el año 2007, 2008, lo mandan a recoger el yache, y ahí se va para su casa. Le dice a su esposo que tenía 6 meses de casado: mira, yo me voy para mi país, Granada, y te quieres venir conmigo, chévere, que no te quedas, yo voy a vender la casa. Ah, bueno, si vas a vender la casa, me das la mitad. Si tú tienes 6 meses viviendo conmigo, yo compré esta casa hace 20 años. La vivienda criolla del venezolano, como siempre. Se genera una discusión, él le mete un tubazo en la cabeza a la señora, la deja tirada allí, va a hacer una diligencia, viene, él piensa que está muerto, la lleva a un cuarto, la empieza a desmembrar. Pero hay esa picadura esa. ¿Qué pasa? La desmembra viva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos al sitio, que yo fui, olía a pintura reciente. Pero cuando aplicamos ensayo luminol en la pared, estaba tal cual así, la salpicadura ahí. Que él mandó echar el cuerpo, los restos humanos, a un basurero en Petare, pero sin la región cefálica. La región cefálica estaba enterrada en el techo de la casa. Tenemos otra aquí en Venezuela. Ok. Claro, no tan asesinos seriales como Estados Unidos, ¿no? Acaba de destacar. Les invito a ver un caso violento fuerte en Estados Unidos, el BTK, Dennis Rader. Un caso que fue historia, y en Estados Unidos uno de los asesinos seriales más potentes de este país. El caso del BTK. Mata, asesina y tortura. Ok. Ya visto esto, tenemos que tener los elementos suficientes para
hacer la reconstrucción de hechos, porque la reconstrucción de hechos no se hace sola. La reconstrucción de hechos se hace con estos elementos. Si no tenemos estos elementos, no se debe hacer. Y lo mejor aún, si podemos traer el medio de comisión para la recreación de la reconstrucción de hechos, mucho mejor. Porque aquí vamos a ver este caso. Este es el caso del homicidio de Guanape. Ahora vamos a la parte casuística, la que les interesa a ustedes para que ejecuten como defensores públicos su accionar, ¿no? En este punto, era un diciembre, no era diciembre, sí, como el 17 de diciembre del 2007, 2014, 2013. Y resulta ser de que habían dos amigas, dos mejores amigas del barrio. Una chica estaba cocinando aquí, la invitada, que era la amiga de la defendida, y la defendida estaba en su cuarto con el novio. La defendida tenía 16, la víctima tenía 15. El novio de la víctima estaba sentado en una mesa por aquí. Y resulta ser que llegó el novio de la defendida y le sacó un arma y dice, mira lo que corre. Al término de él. Y la muchacha, la defendida, le dice, ay, sácale el peine para darle un susto a mi amiga. Y ella le saca el peine, o sea, la caserina, y le dice a la mejor amiga estaba cocinando aquí. Esta es foto real, esta es foto del sitio del suceso donde hicimos la reconstrucción. Me llama a mí una doctora del Estado Vargas para la reconstrucción y estaba parada aquí. Y le dice a la amiga, echándole broma, ¿viste cómo te pesqué? ¡Blum! Este es el recorrido. El novio horrorizado por ver esa acción, por ser testigo presencial, dice, me la mataste, que pero me la mataste. No, y la muchacha impactada porque no esperaba el disparo, porque le había sacado la caserina, el peine a la pistola, el arma. Bueno, se manejó todo un homicidio calificado. ¿Por qué? Porque el novio dijo que ella tuvo toda la intencionalidad de vivir a su pareja. Y hasta allí, que ella fue que la mató, yo vi, y es verdad, él estaba ahí. Pero fuimos a hacer la reconstrucción. A todas estas, llevamos el trayector balístico que tenemos allí en la defensa pública, lo que había hecho el compañero Vidal, con un láser, todo esto. Ese es un dato importante, el chico de reconstrucción de hechos que había designado para ese momento era un novato y no hallaba cómo hacer la reconstrucción de hechos. Y la jueza al ver que yo había llegado con todos los eventos, me dijo, no, hágala usted mejor. Y me permitió hacerla a mí, en este particular. Claro, no al 100%, pero sí al 90%. El otro 10%, de hecho, le dije al funcionario, por favor, desprovisione su arma y saque todas las municiones que tenga. Yo mismo verifiqué que no tenía ningún tipo de munición para no que la allí. Y los que han ido a reconstrucción de hechos saben. ¿Quién comienza con la primera hipótesis? ¿Quién? A ver. Sin miedo. ¿Qué? No. El Ministerio Público. ¿Cierto o falso? Comienza la primera hipótesis. ¿Quién promueve su único testigo? Sí, ella la mató. Ya va, señor. Estamos, por favor, ilustre el hecho. No, ella la mató. Ya va, no estamos preguntando quién la mató, nada más ilustre cómo pasó. Entonces estaba parada una persona figurando que era la víctima y estábamos simulando que yo era la defendida. Ah, ¿cómo estaba ella? Ah, ella estaba así parada. Pero ella la mató. Pero no estamos preguntando. También ustedes lo contaminante que era el testigo presencial, ¿no? Ella hizo así, ok, parece esta. Disparó así, sí, disparó así. Lineal. ¿Ven alguna lesión aquí? De hecho, le pregunté a la dueña de la casa porque la mamá de la defendida estaba de viaje. ¿Usted modificó algo aquí, alguna pared? No, yo no modificaba nada, yo no tocaba en la casa después que pasó el hecho. Fíjense ustedes, esto es índice de partido. Inclusive en la pared no tenía ningún tipo de lesiones, bajamos este protector y no había ningún tipo de lesión en la pared. O sea, la hipótesis del testigo presencial descartada por completo allí. Vamos con la versión de la defendida, que es la versión del
defensor. No, bueno, yo salí del cuarto, muy humilde la muchacha, atemorizada. Yo salí del cuarto y dice así, ok, pare la cuestión. Aquí hay una lesión en el piso. Y el proyectil, la inspección técnica lo sacaron de acá. O sea que siguió la trayectoria balística con la versión de la defendida. O sea, quiso decir que tenía más hipótesis, más fuerza era la versión de quién. Y hubo un cambio de calificación jurídica gracias a la defensa técnica que tuvo allí, de homicidio calificado, homicidio culposo y con la libertad de condicional de la libertad asistida de la defendida. Gracias a que a la labor de la defensa, gracias a la labor del Poder Judicial, gracias a la buen trabajo de la defensa pública, de la defensa pública. Y bueno, ahí podemos determinar que no fue lineal, como está diciendo el novio de la víctima, ¿no? Claro, mataron a su pareja, pero no fue con intención. Por eso el dicho americano, el diablo me obligó a hacerlo. Jugar con tentaciones de ese tipo. Entonces, ¿qué le ha parecido este caso hasta el momento? Ok, vamos con el segundo caso. Muy impresionante, el caso de Casacoima. Asignaron a este caso el año 2013. Mayo 2013, la chica, una adolescente, tenía una fiesta el 1 de mayo para celebrar un cumpleaños, algo así. Ella estaba con su hijo sola en la casa y le dijo, yo puedo llevar al niño para la peluquería. Me van a rizar el cabello y él no va a estar allí, tiene 2 años el niño. Le voy a dar un tetero en el tub para que se lo tomen en la cama y dejarlo ahí quietecito para que se duerma tranquilo. Le di un tetero en el tub ahí, lo dejó acostado y se fue. Cuando regresó, el niño estaba desvivido. Broncoaspiración por muerte alimentaria. Eso fue a las 2:30 de la tarde, él llegó a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa? Cuando llega la abuela del niño y la tía del niño, o sea, la mamá de la defendida y la hermana de la defendida, que es esta que está acá, ella hace el paro de que el niño está dormido. Yo no sé cómo le iba a despertar. O sea, ella no sé imagínense el grado de inmadurez que tenía esa muchacha, que hizo las simulaciones que estaba dormido el niño. Claro, el impacto, toda esa cosa, el efecto postraumático, su primer hijo. En ese punto, son las 6 de la tarde. Ay, pero qué raro que Adriancito no se despertaba. No lo dejaba dormido tranquilo. A las 7 de la noche no aguanta más. No, vamos a despertarlo, pues le hice la arepita, no sé qué cosa. No, ya. Ay, me duele el pecho, auxilio, me duele el pecho. Dice la muchacha. Una muchacha de 16 años. Llaman a los paramédicos y llaman a una médica integral que estaba allí en el sector. Le están tratando de ayudar a ella y si llega la tía y dice, ay, pobre niño, no sé qué cosa, cuando lo va a agarrar está frío. Y cuando lo va a cargar, le sale, ¿cómo se llama? Un poco de sustancia blanquecina, que era el Nestum, por la nariz. Pero el niño, ¿qué pasó? Sacan a la muchacha del cuarto, tratan de reanimar al niño, pero no hubo ninguna respuesta para reanimarlo. Evidentemente tenía 5 horas de fallecido. Llega la médico integral, evalúa el cadáver. Cuando voltea al niño, ay no, este niño maltratado, tiene toda la espalda morada. Mira, lo golpearon. Llamen al CCPC porque esto es denuncia total. Homicidio calificado a la adolescente y en grado de cooperación la tía y a la abuela del niño. Iban a esas señoras de... A todas estas hacemos una reconstrucción de hechos. Me asigna el caso. Cuando llegamos allá, ¿qué podemos reconstruir allí? No, evidentemente no tenemos que tener planimetría y trayectoria balística, y creo que no hay inspección técnica porque eran del Tamacuro y creo que no habían hecho inspección o algo así. Lo cierto del caso es que hicimos la ilustración de todo, ¿no? Pero tocó entrevistar allí a la testigo. ¿Quién es la testigo allí? La médica integral.
La fiscal, al ver que yo estoy preguntando, dice, no, hago una objeción porque este experto no debería estar interviniendo en la reconstrucción de hechos. Y hasta los mismos consultores técnicos de la fiscalía dijeron, no, si nosotros estamos interviniendo también puede. Y la juez dijo, no al lugar, que siga el experto haciendo las preguntas. Y le hice una sola pregunta que marcó la historia. Doctor, ¿usted tiene conocimiento o conoce la diferencia entre lividez cadavérica y hematoma? No, no recuerdo. Robert, antes de preguntar, ¿usted estudió anatomía humana? Sí. ¿Usted tiene conocimiento la diferencia entre lividez cadavérica y hematoma? No, no recuerdo. ¿Usted leyó el protocolo de autopsia? No lo he leído porque no tengo acceso. Okay. ¿Sabía que me iba a presentar la lividez cadavérica? No sabía. ¿Usted por qué mencionó que tenía hematoma? Pues porque lo vi morado. Las características de este tipo de lesiones es totalmente distinta por la coloración. Y los invito también a buscar eso allí, diferencias entre lividez cadavérica y hematoma. Y gracias a esa intervención que tuvo la Poder Técnico Pericial en este caso, hubo un cambio de calificación jurídica de homicidio calificado a homicidio culposo. Y obviamente tuvo la defendida su beneficio procesal de manera inmediata y la liberación de la misma. Porque era un pronóstico de condena de 10 años por ser responsabilidad penal. Entonces, ¿qué hago yo énfasis acá? En que debemos apoyarnos cada día más en el recurso que tenemos en la Dirección Nacional de Poder Técnico Pericial. Somos varios expertos allá, capacitados para ese tipo de actos. En este particular se han logrado, y también tengo otros casos más, pero no vamos a estar aquí toda la tarde, y vamos a estar a las 5 de la tarde. Vale, tengo otro caso, y tengo otro caso. Pero sí, traemos en particular los casos más emblemáticos. De hecho, ahorita el compañero viene acá a exponer dos casos más muy interesantes que él trabajó también desde el punto de vista de reconstrucción de hechos y la importancia que tiene la reconstrucción de hechos para este tipo de eventualidades, de este tipo de casos que nos van a ayudar como defensa técnica. Y es un logro para la institución que la merece por ser una institución tan noble como la defensa pública, en la cual de verdad me siento profundamente comprometido porque amo lo que hago. Y el logro también personal, profesional para ustedes. Hay dos logros. El principal institucional, dejarla en alto, como siempre ha estado la defensa pública, y el logro profesional y satisfacción de su justicia. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado estos casos y mi intervención acá. Vamos con el especialista Emilio. ¿Yo se preguntaba? La serie de preguntas las hacemos más tarde cuando terminemos, que vamos a terminar ya. Y espero que les haya gustado los relatos hasta el momento y los casos prácticos y las intervenciones de reconstrucción de hechos, y estamos en contacto ahorita mismo. ¿Se oye bien? Bueno, vamos a continuar, excelente, Israel, y de verdad valga la reflexión, para nosotros son casos, números expedientes, pero ven lo complejo que es, ¿no? Sí. Hay vidas, hay humanas, y no solo los involucrados, la víctima, las personas, los vecinos, la sociedad, a nosotros nos demanda y espera de nosotros con unas expectativas altísimas que abordemos esto con la propia responsabilidad que nos obliga. E igualmente, la diferencia entre cada caso es diferente. Es decir, no vamos a tener las mismas actuaciones, no vamos a tener las mismas posibilidades, no vamos a tener las mismas variables. Cada investigación, desde nuestro punto de vista como criminalistas, es un traje a la medida, nos obliga a tomar, digamos, acciones específicas, abordarlas y recorrer distintos tipos de
de hipótesis, de teorías del caso, tal como vemos aquí, bueno, la complejidad de una madre que se le muere su hijo y además es procesada. ¿Se imaginan estar en el lugar de esa muchacha? No, debe ser sumamente difícil. Y bueno, para cerrar, ya pocos minutos de hablar de una serie de casos. Fíjense, este es un caso de tránsito. No es lo mismo que un homicidio, ¿cierto? Pero como hay víctimas, hay protocolos de autopsia, hay un sitio del suceso y, digamos, este obedece a la carretera Panamericana. Quienes hemos pasado por la carretera Panamericana, que la conocen, sabemos que es una vía que generalmente parte de Caracas y va hacia los Altos Mirandinos, es decir, tiene una pendiente. Si tú vas en la vía hacia Caracas, la pendiente es negativa, si vas subiendo hacia Los Teques es positiva. La pendiente, yo se lo digo porque yo vengo del CICPC, de ser además especialista en investigaciones de incendios y accidentología vial. Esto además se cuantifica, los grados imprimen fuerza. ¿Se acuerdan en el colegio con los vectores, la descomposición de vectores? Esto es una clásica descomposición de vectores en la que el declive le aplica fuerza basada en la masa del vehículo. No es lo mismo un Tahoe que un Spark. De hecho, si un Tahoe choca con un Spark, la camioneta va a continuar su desplazamiento y el carrito va a salir bombeado como si pones a chocar un balón de básquet con una pelota de tenis. O sea, es física pura, pero debe ser abordada con base en esas variables científicas. Y muchas veces las tenemos, muchas veces no las tenemos, pero también ahí tenemos un área de oportunidad, ¿o no? Como les dije que los funcionarios siempre quieren quedar bien. Un tipcito que les doy, también atención a las regiones. Muchas veces uno les pregunta, ¿hizo usted tal cosa? ¿Qué va a decir? Que sí. Fíjate la pregunta. Sí, siguiente pregunta. Pero que no desarrollemos mucho, bueno, ok, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo llevó a cabo? Pero muchas veces existen estas faltantes, estos vacíos, y la pregunta que yo les recomiendo hacer, ¿recibió usted instrucciones del fiscal para desarrollar esta línea? ¿Y ahí qué va a decir? No, porque no está quedando mal él, está siendo muy responsable y muy consecuente en escurrir el bulto. Pero ahí nosotros decimos, bueno, una omisión del Ministerio Público, que tiene por supuesto una carga de responsabilidad mucho más grande que el funcionario que él va a desarrollar su labor específica, siendo siempre, a menos que sea una diligencia urgente y necesaria, ordenado por el Ministerio Público. Y ahí les recomiendo que muchas veces expongan esa falta de dirección del Ministerio Público, que está obligado a dirigir la investigación penal, en solicitarle diligencias directamente a los funcionarios, porque uno al funcionario le va a decir, sí, usted evaluó el sitio de suceso, sí, pero recibió instrucción de evaluar las áreas adyacentes. No, a mí nadie me dijo. Acuérdense que el funcionario siempre quiere quedar bien. Es un tip que les digo, de verdad, desde el año 2001 en esto, y suele ser un patrón recurrente en nosotros los criminalistas, que además no es un mundo muy grande, es un mundo pequeño y nos conocemos casi todos. Fíjense, error de este caso, se solicita la reconstrucción, así, tal cual. Nos incorporamos nosotros y vemos que hay elementos como que, oye, pero si vemos la reconstrucción por ahí no nos va a ayudar mucho, ¿no? Y es lo que le digo, principal, analizar la utilidad para nosotros de solicitarla. Nos conviene. Y ahí es cuando, de verdad, admiro a los defensores públicos que conocen una verdad, que conocen otra, pero que le logran llegar al defendido. Mira, de verdad, cuenta, ¿qué pasa? Lo que es en las actas, ¿qué tal? Y él muchas veces hasta nos dicen detalles que nadie sabe. Y ahí está, bueno, la profesionalidad, el secreto profesional, en evaluar, en no juzgar, sino utilizar esos insumos para desarrollar nuestro trabajo técnico, jurídico, y por el cual venimos y por qué nos paramos en la mañana para ir, como eso yo a veces a mi hijito, a luchar por la justicia. Bueno, tú sabes, a los tribunales y tal, para que se emocione. En este caso, se pide la reconstrucción, pero la reconstrucción lo que hizo fue cerrar la versión de la fiscalía. Estaba bien hecho el trabajo, estaba bien desarrollado, no se preparó el defendido, y el defendido no, entonces yo vi que estaba en rojo y pasé por al lado, sí, me llevé a la señora. Como que yo he visto que los defensores como que callan. Es decir, todos aprendemos de nuestras experiencias. En este caso se desarrolló, pero no fue favorable.
porque, digamos, cerró la teoría del caso que para ese momento tenía el Ministerio Público, no localizamos estos vacíos, estas omisiones dentro de la investigación para explotarlas y lo que les digo, bueno, se reconstruyó el caso, se llegó a la verdad, pero por ahí para la defensa pública no fue, digamos, mayor logro. A diferencia de, por ejemplo, este infanticidio en el estado Carabobo. Y ven, como les digo, que muchas veces leemos una inspección. Mira, fundo. Pero nosotros hacemos una imagen mental con los fundos que nosotros conocemos en nuestra vida. O sea, somos seres humanos, como el ejemplo que les di de la posada. Y cuando ustedes viajan, a veces se imaginan algo y cuando conocen el lugar es diferente. No es ni bueno ni malo, sino que bueno, no nos hicimos la imagen correcta. Este es un caso complejo porque además, miren, es una zona rural donde el vecino te queda a 2 kilómetros, es decir, que tienes que caminar media hora si el camino esté bueno, porque hay veces que el camino no se puede ver, que hay falsos, que hay que abrirlo, que uno se abre, que hay una zona que lo llaman, no, es que esa zona es vega, entonces por esa zona no puede pasar porque se inunda. Fácil si estamos ahí, pero no es fácil si leemos inspecciones, si vemos unas fotos que muchas veces no son de la mejor calidad, no se ven bien, tenemos la copia de una foto en blanco y negro. ¿Me explico? Es decir, en este caso, infanticidio, la niña, los abuelos dicen que no sabían dónde están, después la ubican sin vida en una laguna. Entonces, claro, la línea de investigación y la versión inicial de los hechos era la responsabilidad de los cuidadores, de los abuelos, la niña tenía traumatismo cráneoencefálico y bueno, estaban siendo procesados. Cuando nos involucramos nosotros, la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Comercial, a acompañar a la defensora en la reconstrucción, créanme que, como dice por ahí, la película era otra, completamente diferente. Y rescato detalles positivos de que la juez estaba inmensamente agradecida porque le hicimos ver que la versión del CICPC era completamente incoherente, improbable, insustentable en ningún elemento de convicción, pero era la versión que, si nos quedamos con los brazos cruzados, es la que llega a la condena y la que muchas veces a veces uno abre la prensa y la gente la juzga peor ahí. No, porque la gente sí tiene mucha confianza con los órganos de investigación a veces en el punto de vista periodístico, ¿no? No, sí, eso fueron los abuelos, la gente se hace toda una versión. No, la juez nos agradeció, la juez le dijo al Ministerio Público que buscaran más pruebas, que eso no era como le habían dicho a ella. O sea, personalmente demostró su indignación, instó al Ministerio Público a recabar más elementos, así tal cual, no, mira, no convence. Retrotraigan la investigación, busquen otros elementos, claro, muy profesional, muy dada a sus labores como jefa, ¿no?, del proceso de administración de justicia, y logramos, bueno, uno, que se desviara el foco, que nos parecía no eran los abuelos, porque los abuelos están en otro lugar, a 2 kilómetros, que había dudas sobre, ¿quién trasladó a la niña hasta allá? Es raro que un niño se vaya y camine tan lejos. Entonces empezó a involucrarse dentro de la investigación un vecino, otras informaciones, otra teoría del caso. O a veces nosotros podemos exponer la completa imposibilidad de la teoría del caso expuesta por el Ministerio Público, que además tiene la carga probatoria y esa responsabilidad. Pero también la relación de lugar, hora y fecha, de modo, tiempo y lugar, que ubicaba a nuestros defendidos en la incapacidad de desarrollar las acciones que estaba diciendo el Ministerio Público y que les pretendía atribuir. Este caso consideramos un logro, consideramos además que asistimos sin andar tomando alguna teoría o defensora ultranza que pretendía únicamente desligar la responsabilidad penal de los abuelos de la niña que falleció. No, se avanzó en la búsqueda de la verdad, se avanzó en abordar el sitio de una manera integral y, como les digo, con base en los pocos elementos que teníamos, a demostrar que no es posible, como dijo el Ministerio Público. Y de verdad que, bueno, que está bonito porque uno se da cuenta que muchas veces tienes que llegar a estos extremos de meterte en una zona rural, creo que como 2 horas de camino, vas a caminar, y es lo que le digo, bueno, uno por ahí viene de la criminalística de campo y está acostumbrado a que a veces toca, pero a veces sacamos de su zona de confort al tribunal
Y el tribunal no se molesta. Bueno, he tenido excelentes experiencias con los asistentes, con las secretarias, con los secretarios, con los alguaciles, porque en estas labores todos vamos a veces alineados, nos da ese contradictorio a veces, y me lo dice la experiencia, cuando estamos en el sitio, borramos un poquito esa contradicción entre los expertos del Ministerio Público, nosotros los expertos de la defensa, porque como le digo, salimos del tribunal, salimos en esa toga, desde su señoría, ciudadana juez, y a veces uno los conoce, porque a veces han sido defensores públicos, a veces han sido defensoras públicas, y le logramos llegar de cerca. Y es bonito cuando la juez dice, oye, pero de verdad que eso, y cuando nos llaman, cuando si bien la ley dice, no, ustedes podrán acompañar al defensor público, el juez o la jueza, ven acá, experto, ¿qué es esto ahí? Me lo han preguntado muchísimas veces, y uno siente, claro, se abre una puertita, ¿cierto? Una puertica para la justicia, para que cuéntame otra versión de los hechos. A veces no quieren ni escucharlo a uno, pero a veces sí, oye, ¿verdad? ¿Qué ves tú ahí? Oye, yo veo que no se hizo esto. No digo que no fue ella, pero que si no cuantificamos un ángulo de ingreso de un proyectil, si no cuantificamos una pendiente de la carretera, nos faltan datos para incorporar a la reconstrucción científica del evento. Y como tanto, bueno, yo no digo que no haya sido la persona, que se haya sido, pero tratamos de la reconstrucción científica, digamos. Criminalistas llegamos hasta donde nos permite, ¿no? Entonces, excelente este caso, y sin duda un éxito aquí para la defensa pública. Fíjense, Estado Aragua, ¿no? Señor, creo que llevan 50 años de casados. Señor árabe, su esposa árabe, y bueno, le está siendo procesado por quitarle la vida a la señora. Sitio del suceso, su hogar, desde muchísimos años. Unos penthouse bien bonitos en Maracay, pegados los dos. Tendrán como 400 metros cuadrados. Sin embargo, quieren estar los dos metidos peleando en las salidas de un apartamento. Porque la versión que nos cuentan, el señor era muy violento y digamos con la edad fue empeorando en su irascibilidad, en su forma de ser. Y la señora, ya los hijos están fuera del hogar, la señora le planteó su decisión de querer separarse. Al parecer como que no le gustó, ¿no? Pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fuimos a la reconstrucción. No me gusta admitir que en cuanto movemos el sofá encontramos 2 proyectiles. O sea, qué incompetencia el CICPC. Qué mala praxis, qué omisión, qué pena ajena. Todo lo negativo, pero todos somos amigos. Bueno, de ahí los de la fiscalía eran expertos amigos míos en el CICPC. Entonces, como todo, bueno, no, vamos a hacer un acta que la colectamos nosotros, pero no vamos a alborotar mucho ese avispero. ¿Por qué? Porque sí, está el señor, miren, las manchas de sangre, no es presunta sustancia hemática porque ya fueron sometidas a experticia. Está el sofá al moverlo tiene los impactos en la pared, ven cómo vamos sumando, pero en la inspección no están ni los impactos y se le quedaron ahí 2 proyectiles. Entonces yo echando broma, si tú atraviesas un sofá y no tienes un impacto atrás, entonces ese sofá no estaba ahí, no, sí estaba, pero si no le tomas foto a los impactos, y por ahí es un poquito necio, si me permiten, uno como criminalista, pero es una posibilidad total. Si un proyectil de 9 milímetros atraviesa una superficie suave, como es un mueble, créanme que va a dejar un impacto en la pared que está atrás. Y si uno como experto se toma la molestia de mover el sofá, de fijar los impactos y de fijar los orificios en el sofá, cierra, digamos, todas las posibilidades de variable probatoria de la ubicación de ese sofá, la relación con el sitio de suceso, la sala de la casa, penthouse de las residencias ahí en el centro de Maracay. Y eso lo digo para que nos demos cuenta que casos sencillitos como estos tienen pata floja. Esa verdad no la puede sostener. Llegamos, abordamos el sitio, la reconstrucción, el señor manifiesta su historia, pero al final, bueno, no lo tomaron mucho en cuenta. El señor está sentado del otro lado, está la silla, la poltrona donde él se sentaba todas las noches. Y 7 impactos de bala. La señora va así. ¿Cuántos tiros agarró la señora?
7. Y ahí, para cerrarles ya la historia, para cerrar, digamos, la conferencia, iniciar el ciclo de preguntas, vamos a hablar de cómo eso conlleva otro tipo de diligencias de investigación. Fíjense, como les digo, el mundo de la criminalística es un mundo pequeño. Yo empiezo a bromear un poquito con mis compañeros de la Fiscalía del Estado de Aragua. Y les digo, sí, el señor tiene como 80 y pico de años, ¿no? El señor mayor. Y yo le digo, 7 disparos. Además que los disparos no están, ¿ven? La señora como que se iba cayendo. Y el señor desde el otro lado de la sala, no sé si ustedes han disparado un arma de fuego, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Y el señor todos los disparos. Pero fíjense, y ahí es cuando yo veo lo bonito hasta de llegar a acuerdos científicos. Lo bonito de estar alineado con cuestiones incontrovertidas, porque aunque yo estoy en la defensa pública ante cuestiones como estas, que puede más decir uno, le digo al Ministerio Público, no, a mí no me convence. El señor me dijo, no, 7, y tiene 7 disparos, y 7 conchas, y 7 proyectiles. Y le digo yo, bien bueno, pues campeón de tiro. ¿Y sabes lo que me contestó el experto de la Fiscalía? Tengo el carnet de Magnum City Club, el señor es experto en tiro. Tengo las hojas de entrada del club, de que él va a practicar. Ante tal dato, ante tal insumo, mira, yo digo, hermano, o sea, lo felicito, me quito el sombrero, porque eso es un caso bien trabajado. Variables que no tienen relación con la trayectoria balística, con el protocolo de autopsia, pero son obtenidas por un equipo de profesionales que quieren llegar a la verdad, que avanzó hasta en recaudos documentales que permiten soportar la tesis de que un señor de 80 y tantos años te hace blanco 7 veces desde unos 4 metros y mira, ante eso, con lo que le digo yo, me quito el sombrero, hermano. Excelente. Lo que le digo, ahí hay que pelear. No, ahí todos sumamos estos detallitos que vamos construyendo justicia, vamos construyendo verdad. No estamos del lado de la impunidad, porque los defensores, y desde aquí la mayoría de defensores públicos, mi aprecio y mi admiración, porque nosotros somos de su mismo equipo, ¿cierto? Así como posiblemente el coach de picheo también pertenece al equipo de Caracas, de Magallanes, pero ustedes son los protagonistas. Ustedes son los que están ahí, turno al bate, somos de su equipo, los podemos ayudar. Está en nuestras funciones asistirlos a ustedes, pero quienes brillan, quienes tienden esa mano amiga y quienes logran libertades como esta, o quienes logran proteger el derecho a la defensa que todos tenemos, pues todos podemos estar un día sentados allí, son ustedes. ¿Verdad? Mi admiración, mi respeto, y como les digo, estamos para servirles, estamos a su servicio. Piso 9, sede Panteón, apoyo técnico pericial. Si quieren tomen nota de los teléfonos y muchas gracias por su atención. Y bueno, una definición de un criminalista argentino, admirable, señor. Tiene mucho trabajo público. Interpretación. Y quienes somos científicos, ante pruebas irrefutables, nos alineamos. No podemos ir tampoco ahí en contra de lo que no se puede ir en contra. Gracias, Freddy. Excelente. Vamos a leer algunas preguntas. Preguntas por parte de los participantes. ¿Sí? Ok. Tenemos la siguiente pregunta. Buen día, doctor. Si la bala choca con un objeto y posteriormente impacta a la persona, ¿es posible determinar de qué arma fue disparada? Bueno, valga la duda aquí para compartirle, para socializarla. La comparación balística va a obedecer a las posibilidades de
de estudio de las marcas que tenga el proyectil, indistintamente si rebotó y se deformó, no vamos a poder saber con certeza de qué arma de fuego salió. Claro, a menos que tengamos otros elementos, como que es el mismo calibre de una concha que sí tiene su lesión en el fulminante indemne, se puede estudiar. Como todo, en la balística hay muchas variables, hay muchas, como podemos ir avanzando, los microrayados de los proyectiles, los elementos químicos que pueden haber quedado en el sitio del suceso, como plomo, bario y antimonio, como iones oxidantes de la pólvora. Vimos un caso en el cual hubo un desvío y un rebote de la trayectoria balística, pero es decir que le faltan datos a la pregunta. Ese proyectil hay que enviárselo a un experto en balística y él es el que les va a dar con las conclusiones de esa experticia si es susceptible de ser sometido a comparaciones, porque hay veces que nada más se le borra el rayado helicoidal por un lado, pero queda por el otro. Pero es el experto, sí o sí, en conclusión de un análisis balístico de los proyectiles, quien con su respuesta le va a decir si es posible de comparar o si no es posible de ser sometido a comparaciones, si él puede apreciar el calibre del arma o si las transformaciones que presenta ese proyectil no le permiten saber el calibre. Sabemos que hay calibres muy similares, como 380, 9 milímetros, tienen masas similares en los proyectiles, tienen algunas diferencias y puede ser que si el proyectil chocó con alguna superficie muy dura, se pierdan esos datos. Pero también, lo que les digo en resumen, eso hay que llevarlo a una experticia balística y es el experto en balística que les va a hacer saber la posibilidad de ser o no comparado. Claro está, si lo podemos comparar, ¿dónde está la muestra indubitada? Tenemos un arma de fuego, tenemos otros proyectiles, ahí hay que seguir avanzando. Y bueno, los invito a que nos escriban en apoyo técnico pericial para someter a estudio esas actuaciones de forma específica. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Israel. ¿Cuáles son los dos principales desafíos metodológicos que un perito criminalística debe superar para garantizar la fidelidad de la simulación respecto a la hipótesis fáctica previamente establecida? Fue a la universidad, ya vengo. Y a mí. Bueno, una pregunta muy técnica. Los desafíos, bueno, primeramente son la observación, ¿no? El análisis sistemático, ¿no? El desafío del profesionalismo, el día a día, el ver, el conocer dependiendo de la materia, de la técnica, ¿no? Porque dentro de la criminalística existen lo que es la parte científica, disciplinaria, metodológica. Por ejemplo, si vamos al caso, hay técnicas y hay metodología dentro de la criminalística. Pero lo primero que va a hacer es énfasis ahí en la experiencia. El día a día trabajar con el análisis, ¿no? Una persona novata, una persona que de repente no haya experimentado los análisis profundamente, va a tener pocas probabilidades que tenga un éxito dentro de los resultados de la experticia, ¿no? Entonces, en este particular, el desafío desafío y reto es el análisis, el profesionalismo, el dejar a un lado lo que es la dispraxis policial. ¿Qué es la dispraxis policial? La pereza, la inobservancia, el no quiero hacer las cosas, no me están pagando bien, me tengo que ir mejor. Entonces, el desafío en este particular es el enriquecimiento de ¿qué? Primer punto, ha sido allí, actualizarse. Muchas personas quedan en un círculo vicioso de que soy experto en balística, pero no me actualizo de qué metodologías tengo yo dentro de la criminalística moderna. Porque la criminalística va avanzando. Él no queda en la criminalística de los años 1890, cuando Hans Gross él descubrió o hizo formal la criminalística.
que se inauguraron con 4 técnicas, que fue la inspección ocular, la dactiloscopia, la toxicología y el vertillonaje, que hoy día es antropología. Entonces, el desafío es actualizarse con técnicas totalmente objetivas, claro está, porque el otro desafío es la objetividad y la subjetividad. Entonces, el ser subjetivo, el decir posiblemente sea, para nosotros no va a ser suficiente, tenemos que buscar a través del análisis, porque la palabra clave aquí es análisis, del sitio del suceso o las evidencias. Son los desafíos que para mí, con la pregunta extra técnica, que era complacido por haberme seleccionado por esa pregunta. Bueno, es lo que yo considero que son los desafíos dentro de la criminalística y la metodología de búsqueda y análisis de este tipo de elementos, ¿no? Tanto de criminalística de laboratorio como criminalística de campo. Y tenemos que siempre tener punto visor y observación a lo que tenemos que estar analizando como criminalistas. Gracias. ¿Alguna pregunta aquí en el auditorio? Una pregunta. ¿Cuántas oportunidades tiene el imputado o la defensa para solicitar una reconstrucción de la pena? No me pidió a mí, pero se la respondí. Ok, fíjense usted, doctor. Cuando hablamos de oportunidades de un punto de vista procesal, no le puedo responder la pregunta porque evidentemente no somos abogados, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos trabajando un caso en la dirección, que se hicieron 2 reconstrucciones de hecho en el mismo caso. La oportunidad la va a tener el defensor público al saber solicitar las reconstrucciones de hecho y la utilidad y pertenencia, como dije al principio. En ese particular. ¿Por qué? Porque es justo y necesario en ese caso. Porque la primera reconstrucción de hecho no fue favorable, pero también hubo muchos vicios dentro de la reconstrucción de hecho. Hubo cosas flagrantes, abominables, donde casi que no, la trayectoria fue ascendente y fue lineal, por inclusive el mismo la autopsia que fue lineal, no tenía ni ascendencia ni descendencia. Y lo de reconstrucción de hecho dijeron que era ascendente y hubo muchos errores allí y evidentemente se solicitó una nueva reconstrucción de hecho hasta con peritos privados, un femicidio grabado en el Tigre y dio la similitud de la hipótesis de la defensa. Pero las oportunidades son dependiendo de la agilidad y la destreza del defensor público al solicitar como utilidad y pertinencia convincente en la reconstrucción de hechos para poder no tanto favorecer al defendido, porque eso lo hemos hablado acá, es para favorecer la justicia y la búsqueda de la verdad de los hechos, que es lo que estamos buscando nosotros como defensa pública. ¿Contestaba su pregunta? Y hay otra. ¿Y las exhumaciones en qué capítulo entran en La reconstrucción. reconstrucción? Pero fíjense ustedes, la reconstrucción del hecho, como mismo lo dice, es en el sitio. La exhumación es otra prueba, que lejos de ser una reconstrucción, es verificar información del primer protocolo de autopsia que se realizó allí. ¿Para qué? Para fortalecer una hipótesis, para fortalecer el resultado, que quedó inconcluso y que la defensa logró, digámoslo, tambalear desde un punto de vista coloquial o debilitar para reforzar y buscar la verdad de ese protocolo de autopsia. Pero las dos son totalmente distintas, porque la reconstrucción de hecho se hace en el sitio y la exhumación evidentemente es otro acto que es para verificar efectivamente, porque hay un vacío dentro de las conclusiones del protocolo de autopsia en cuanto a trayectoria, en cuanto a causa de muerte, en que hubo una lesión que se fue fijada en la inspección técnica pero no está reflejada en el protocolo de autopsia. Entonces queda un vacío allí y, por ejemplo, y ese es algo que
ese otro peso probatorio aparte de la reconstrucción de hechos, que inclusive quería decir eso, un abogado me dijo hace mucho tiempo que si la reconstrucción de hechos era determinante y que con eso se puede dar la libertad, no. O sea, es una prueba sencillamente que valorará el juez. Y aquí sencillamente es una prueba más, una especie de experticia más que va a ayudar a decidir el juez con el peso probatorio. La mayoría de las reconstrucciones de hechos se hacen en el juicio, el 95% se ha hecho en juicio. Entonces, son pruebas totalmente distintas, tanto la exhumación, que es para validar el resultado del protocolo de autopsia, y la reconstrucción de hechos, otra cosa muy aislada a la exhumación. Preguntas por acá. O al experto también. Preguntas difíciles, fáciles. Bueno, aquí le dejo con la chica. Un cordial saludo para todos y para todos. ¿Cómo estuvo la actividad? Excelente. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron cosas nuevas? Y reforzaron lo que ya conocían, ¿cierto? Excelente. Bueno, esa es parte también de la dinámica para brindarles a ustedes herramientas que les permitan ese perfeccionamiento o esa mejoría en la actuación defensoril, y para aquellos que están en los estudios jurídicos también se vayan haciendo una idea desde un primer momento cómo es la práctica. Una situación es lo que está dispuesto en la norma y otra se termina de ventilar con la pericia y la experticia o con la experiencia que tienen los profesionales en cada una de las áreas. Con esto también les invitamos a que ustedes valoren y consideren la intervención de la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial en las asesorías que ellos pueden brindar en las diferentes áreas de competencia, porque como bien lo desarrollaron los expertos que nos acompañan el día de hoy, son de utilidad para esa actuación defensoril, y que también pues, es un equipo muy valioso que tenemos siempre a disposición de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser partícipe también de estas actividades que se promueven, pensando siempre en ustedes. Y bueno, la invitación es a que continúen presentes, consecuentes con nuestras actividades, y que también ahora que ya conocen o que refuerzan este conocimiento sobre el apoyo desde la dirección, pues ustedes consulten sin temor. Ya queda de parte de los especialistas y de los expertos brindarle la asesoría respectiva. Así que muchísimas gracias. Bueno, luego de esta excelente participación, la doctora Rosimar González procede a realizar una entrega del reconocimiento a Emilio Vidal y al especialista Israel Bravo. ¿Se lo merece? Excelente. Ahora Israel Bravo. Se lo merece. Muy merecido. Está bien. Ah, muy bien.